Decirles bienvenidos We'd like to say welcome a la casa del Señor. to the house of the Lord. Mientras vamos a ir buscando en el libro de Hechos, Let's go to the book of Acts, capítulo 1, chapter 1. versículo 9. We're going to be looking at verse 9. Y hoy quiero hablar, hermanos, de un acontecimiento I would like to speak about an event que ocurrió después de la resurrección, that happened after the resurrection. que también es importante, That also is important, que nos indica mucho a nosotros como iglesia. and it indicates a lot to us as a church. Y tiene que ver con la ascensión, And it has to deal with ascension, con la ascensión de the Jesús. ascension of Jesus. ¿Cuántos saben que el Cristo que resucitó How many of you know that ascendió al Jesus Christ, cielo? who resurrected also ascended Y aunque to the no se habla heavens? mucho de la ascensión, So even though it's not often spoken a lot about the ascension, quiero que sepa que este acontecimiento es importante para la I do iglesia. want you to know that this event was very important to the church. Así que vamos a leer, hermanos, en el capítulo, en el libro de Hechos, So we'll be looking at Acts capítulo 1, versículo 9. 1:9. Dice así: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ok, ahí está en inglés también. So you can see it up here, it's in English. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Alabamos tu nombre, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano, hermana, amigo, Señor, quienes hoy están aquí presentes. Que de este lugar salgamos todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén, amén. La ascensión de Jesús. So the ascension of Jesus. En el concilio de Nicea, celebrado por ahí en el año 325 después de So there Cristo, was a council meeting in 1357 after Christ. no, 325, 327. Sorry, mucho a little más off. antes. A lot before him. Hay una frase que dice There's a phrase. de este concilio en todo su credo, es el credo, ¿no? And this is their theme. This is what they believe Dice in. que Jesús resucitó Jesus resurrected de acuerdo a las escrituras, according to scripture. pero también subió al cielo. But he also went up to the heavens. Así se traduce, That's subió how al it's cielo. translated, went up. Subió, no es que desapareció, It's not that he disappeared. subió. Y en el Went pasaje que up. leíamos And so the passage that we read, dice que subió al cielo, it says he went up to heaven. ¿verdad? Y si usted sigue leyendo, And if you keep reading, dice que los discípulos estaban observándolo. it says the disciples were in observance. Así que no es que Jesús se desvaneció, So it's not that Jesus disappeared, sino que por 40 días estuvo con sus discípulos but for 40 days he was with the disciples después de la resurrección after the resurrection. y después a la vista de todos And then ascendió al cielo, in front of everybody he went up to the subió al heavens. cielo. Y eso ocurre obviamente después de la resurrección. And that obviously happens right after the resurrection. Es otro evento importante So it is an de, important event de la vida de Jesús. in the life of Jesus. Los musulmanes afirman The que, Muslims affirm que Mahoma ascendió al cielo. that Muhammad went up to the heavens. En la doctrina católica se And in the enseña Catholic doctrine it is also taught, o se afirma or it's affirmed, que María subió al cielo. that Maria also went up to the heavens. Es la doctrina de la asunción. That's the doctrine of ascension. En la filosofía budista In the Buddhist philosophy, se dice que Buda, it is said that Buddha, mientras estaba meditando bajo un árbol, as he was meditating beneath a tree, alcanzó el nirvana he reached nirvana y alcanzó la divinidad. and he reached enlightenment. Y esa es la meta final de los budistas, And ¿no? apparently that is the final goal of all Buddhists. Ahora, todas estas, hermanos, afirmaciones And so all of these affirmations, brethren, de estos personajes of these people han sido prefabricadas have been created. o fabricadas más bien, They're fabricated. con el fin, por supuesto, de elevarlos a una divinidad, ¿verdad? So the purpose is to take us up to divinity Que la gente los adore. so that people can be worshiping them. Por ejemplo, la asunción a María. So for example, the ascension of Maria. ¿Sabe cuándo? Y ahora lo hablé un poquito en la clase de bautismos. And I spoke about this in baptismal classes. ¿Sabe cuándo se afirmó ese dogma? Do you know when that dogma was created? En 1950. 1950.
¿Hay alguien aquí que nació por ahí entre... Is anybody from around that time? Todos tan jóvenes? Bueno, We're all young. hay gente que todavía vive There's people that are still alive cuando se afirmó esa doctrina. from that time when that doctrine was created. Y la gente adora a María como una divinidad. And people worship Maria as if she were a divinity. De hecho, en el Concilio Vaticano II In the Council of the Vatican II, fue cuando se estableció la doctrina mariana, it's when they established the Mariana doctrine, que María es prácticamente, alcanzó una divinidad igual a Cristo. indicating that Maria was pretty much similar or identical to Christ. Y la intercesión ahora directamente a ella. And they actually intercede through her. Pero bueno, el tema no es ese, solamente quiero aclarar. That isn't the theme, but I wanted to clear up. Así que se establecen estas ideas So these ideas are created para adorar a estos personajes. to worship these people. Pero nuestro Cristo sí subió al cielo. But our Christ did go up to the heavens. Hay pruebas y testigos There's proof, históricos, there's testimony, it's all históricos historic. que lo vieron ir al cielo. These people saw him go to heaven. Y es cierto, nadie vive hoy. And nobody lives today, that's Pero true. cuando esta doctrina se implementó, But when this doctrine was implemented, o cuando se or anunciaban when it estos was eventos, announced, these events were announced, había gente viviendo todavía. there were people living. Basta con leer un parte de un canto de la iglesia primitiva, You can just listen to a primitive song from the church que era parte del credo también, that also was a participant to the creed. en 1 de Corintios 15. 1 Corinthians 15. Y ahí se describe todo lo que ocurrió. And there it is described exactly what happened. Desde su nacimiento From his virginal, birth, su resurrección, his o su muerte en la resurrection, cruz, his death on the cross, resurrección his y resurrection, ascensión. and then his ascension. Así que quiero que veamos algunas cosas importantes. So I want us to see some things that are really important ¿Y por qué es importante este acontecimiento? and why this event is Y el important. primero es porque Jesús lo profetizó. The first is because Jesus prophesied about this. No fue una idea de los apóstoles It was not an idea of the apostles, o una encíclica papal and neither was it created by the que se papal. convirtió en un dogma. Then they created Y luego en una dogmas, doctrina. and then doctrines No. based on dogmas. No. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 13. That's not it. Look at John 3:13. Y yo voy a ir leyendo, los hermanos, estos pasajes. And I'm going to read these passages. Nadie subió al cielo, No one has ascended to heaven, sino el que descendió del cielo, but who descended from el the Hijo heavens, del Hombre the Son of Man, que está en el cielo. who is in the heavens. Y este pasaje lo escribió Juan el And this apóstol. passage was written by John the Apostle. ¿Sabe cuándo lo escribió Juan el You know when apóstol? he wrote this? No fue en el siglo It XVIII, wasn't in the 18th ni en el century XIX, or the 19th. entre el 85 al 90 después de Cristo. From 86 to 90. Era un anciano, He was an old man. pero había gente todavía viviendo There were people still around que podía refutar, oh, Cristo no dijo eso. that could have said, yeah, no, Jesus didn't say that. Pero no, Jesús lo dijo. But he did say that. Jesus said that. Y en Juan 6:62 leemos, John 6, 6:62, 62. en pregunta está aquí, There's a question. y lo dice Jesús. And Jesus is asking, Pues qué si viereis al Hijo del Hombre what if you saw the Son of Man subir rise up donde estaba primero? where he first was? Jesús está diciéndole, Jesus is saying, yo estuve allá, I was there. y les hace esa pregunta, ¿qué pasará And si then lo he's ven? asking them this question. Y hermanos, ellos lo vieron. So brethren, they saw it. Y en Juan 20:17 leemos, John 20:17, Jesús les dijo, Jesus said, no me toques, don't touch me, porque aún no he because I subido, still have not ascended. no bajado, Not going down. como algunos que bajan, ¿verdad? Like some people that go down, Le dice, aún no he subido a mi Padre, but I still have not gone up to my Father. mas ve a mis hermanos But go to my brothers y diles, and tell them, subo a mi Padre y a vuestro Padre, I'm going up to see my Father, your Father, mi Dios y vuestro Dios. my God, your God. O sea, Jesús estaba consciente que iba a subir al cielo. So Jesus was aware he was going up to Por the ejemplo, heavens. este último pasaje que leemos ahora So in this last passage we saw, ocurrió aproximadamente 40 días antes de la ascensión de that Jesús. took place about 40 days after the ascension of Jesus Christ. ¿Cuántos aquí saben realmente
lo que ocurrirá en 40 días Do en you su know vida? what's going to happen really in 40 days? How many of you? Seguramente tiene una agenda para la próxima You semana, can have a schedule for the upcoming week. pero solemos decir si Dios quiere, ¿verdad? But we usually say, well, if God wishes or wills. Cristo no dijo así. Jesus Christ did not Vaya y say diles that. que si a Dios se le ocurre, If Christ wants, God, God wants, pues a lo mejor y me asciende al cielo. well, then maybe he'll Donde ascend me estaba up to antes. heaven, where I was before. No, But it wasn't like that. dijo, yo subiré. He said, I will ascend. ¿Qué si me ven subir a donde estaba antes? What if they see me ascending? Entonces Jesús, hermanos, profetizó su ascensión. Jesus prophesied his own ascension. Ahora bien, el hecho de que Jesús haya profetizado su ascensión So the fact that he actually prophesied his own y ascension que se haya cumplido como Él lo predijo, and that it was fulfilled just as he spoke nos dice algo como sus discípulos. tells us about something about his disciples. Y le pregunto, And ¿qué I le ask indica you, eso a usted? What does this tell you? ¿Puede confiar plenamente en Él como su Señor? Can you fully trust in him as your God? ¿Puede confiar en Él como su Salvador? Can you trust him as your Savior? Claro que sí. Of course you can. Buda dijo, él lo escribió y él lo dijo, lo aseveró, ¿no? Buddha said, he wrote it and he said Que alcanzó el nirvana, that he reached nirvana, la divinidad. the divinity. Y la primera discípula que tuvo And the first disciple he had fue su ex esposa porque se había separado de ella. was his ex-wife of whom he had La separated. había abandonado. He had left her. Y después vinieron otros And hinduistas then other Hindus a came. convertirse en sus discípulos They became his own disciples. y ahora están por todos lados. And now they're all over the La place. gente lo ha creído. People believed it. Es impresionante lo que la gente cree. It's impressive what people will believe. Yo no le invito a creer una I filosofía el am día de not hoy. inviting you to share or believe in a philosophy. Le invito a creer lo que dicen las escrituras. I am inviting you to believe scripture Porque es impresionante, mis hermanos, because it is impressive, brethren. el nivel de duda que existe en muchos cristianos. The level of doubt that a lot of Christians hold. Y la verdad es que no es que lo confiese. And the truth is not that we confess No it. dice yo lo dudo, It doesn't say I doubt it. como Tomás lo dijo, ¿verdad? Like doubting Thomas did. Actuamos de esa We manera. behave that way. Vivimos de esa We manera. live that way. Vivimos como si Cristo no hubiera ascendido. We live as if Christ had not ascended. Incluso tratamos a Jesús como si estuviera en esta tierra. And we treat him as if he were on this earth. Como si fuera un buen amigo con el que podemos tomar un café. As if he was a good friend you could share coffee with. Le faltamos el respeto We fail in respecting y him. lo ofendemos con nuestras prácticas And we offend him in the ways that we behave in porque no lo vemos donde está ahora. because we don't see where he is right now. Porque si lo viéramos donde está, Because if we were to see where he is at, no hay tal cosa como es mi cuatacho. there would be no such thing as he's my BFF. Aunque Él ha dicho que es nuestro amigo, Even though he has said he's your pero friend. su gloria nos hace postrarnos a But Él. his glory should make you bow down. Hermanos, Jesús profetizó su ascensión, So Jesus prophesied his own la ascension. cumplió He fulfilled it. y usted puede confiar y descansar And en esa you verdad. can trust and rest in that truth. No se equivocó. He did not make a mistake. Mire que en el Antiguo Testamento In the Old Testament, hay, hermanos, algunas declaraciones importantes, there's a few statements that are really important. sentencias There's sentences sobre los falsos profetas, on top of that are placed upon all en those false tanto en prophets, Deuteronomio como en like Jeremías, in Deuteronomy and Jeremiah, que si la profecía no se cumple, that if the prophecy was not fulfilled, se tenga por mentiroso. well, then that was a false god. Pero la gente hace lo contrario. But people do the opposite. No creen en Jesús, They don't believe in Jesus, teniendo las pruebas, having the proof, y creen en falsos but dioses. they rather believe in those false Bueno, gods. la Biblia lo llama esa ceguera espiritual. That is spiritual blindness. Pero estamos aquí porque nuestros ojos han sido abiertos, ¿verdad? And we're here because our eyes are open, right? Así que si usted aún tiene dudas, hermano, So if you doubt, brethren, de poner su confianza en if you Jesús, doubt in placing your trust in God, quiero que sigamos avanzando. I want us to go Sobre la ahead and segunda move forward cosa. onto the second point. Jesucristo no solamente profetizó su ascensión, Jesus Christ didn't only prophesy his ascension, sino que Jesucristo, hermano, fue visto ascender al cielo. but Jesus Christ was seen ascend to heaven. Piense esto. Think of this.
Hay un líder por ahí espiritual There's a book out there, it's quite que spiritual. le dice a la gente que se va a ir al cielo. And it tells people they're going to heaven. Y de repente ya no se aparece a las reuniones, And then all of a sudden they don't show up to gatherings. como ocurre con muchos líderes religiosos. As a lot of religious leaders, it happens with them. O sea, que murió, Did they die? o se fue con el dinero, Oh, did they take the money? o se fue con la secretaria, Did they take the ¿ah? secretary? O con alguna persona ahí. Or any other person? Y alguien por ahí dice, no, es que alcanzó la divinidad. Oh, well, somebody's going to say, well, he reached divinity. ¿Sabe que muchos se quedan en las bancas y aplauden y dicen, And a lot of ¡yay! people sit in the pews and they Ese es nuestro applaud and Dios. they say, yeah, that's our God. Eso ocurrió con una secta en Puerto Rico, por ejemplo, There was a Puerto Rican sect and it happened with que se le them. conoce como los Mita, They're known as the Mita, M-I-T-A. M-E-T-A. Que esta mujer fue una predicadora pentecostal So this woman used to be a Pentecostal que preacher. Dios la usaba And grandemente, God did use her greatly. pero comenzó a creerse la idea ella, But she began to believe según porque tuvo una revelación, de que ella era la, she believed la that persona she del Espíritu Santo. was the personhood of the Holy Spirit. Murió por los años 60 And she died about in the 60s. y un hijo adoptado que And one tenía, of her kids that had been adopted, en el día de su sepultura, on the day of her burial, alguien dijo que el espíritu de ella somebody said her spirit se había transferido a él had transferred to him. y le dan el título de Aarón. And so they gave him the title Y of le ponen Aaron. este título a Mita, And they gave him that title of Mita. porque era el Espíritu Santo, Mita, Because acuerden, Mita is the En Holy Aarón. Spirit in an adult, en Aarón. in Aaron. Yo creo que Aarón, el loco ese, falleció hace poco. Tienen, hermanos, son See, it tremendos showed negociantes himself en Puerto not too Rico. long ago, but this is seen in Puerto Rico. Se han esparcido por toda Latinoamérica. And it's been seen throughout Latin America Cuando esta señora Hillary Clinton that when this woman Hillary fue Clinton candidata a la was presidencia, candidate to the presidency, fue a Puerto she Rico went to Puerto Rico y estuvo presente en un servicio de ellos. and she went to one Tiene of la their característica de services. vestirse de blanco, And they all tend to dress in white. pero son miles, But hermanos. there's thousands of Gente them. intelectual hay ahí. Smart people. Hay negociantes. There's business people. Se han infiltrado en el gobierno. They're in the government. Y por cierto, este tipo lo han encontrado incluso como un abusador, And they have actually found them as como un abusador. abusers. Ha Been with abusado de them abusers. niñas, They've abused de children. jovencitas. little Pero como girls. Mita estaba en él, But because Mita was in this lo seguían man, adorando como una deidad. they still worship this man. La gente cree eso. People believe that. Así que con los discípulos no fue así. So, yeah, that wasn't the way with Los the disciples. discípulos estaban observando hacia arriba They were observing towards y heaven. vieron a Jesús, And they saw Jesus que había resucitado algunas that semanas had atrás, resurrected weeks ago, ascender al cielo. and he ascended A to ese heaven. Jesús es que hoy adoramos. That is the Jesus we worship. No es solo una persona histórica, It's not a historic person. es Dios. It's God. Así que el relato de Lucas, fíjese, So in the talkings of Luke, el 20 del 24, el 50 al 51, if we look 20, 24 to 51, dice, y los sacó fuera de Betania and he was taken away from Bethania, y alzó sus manos, and he lifted his hands, los bendijo, he blessed them, y aconteció que bendiciéndolos, and he gave them his se blessing. separó de ellos Then he separated from y them, fue llevado arriba, and then he was taken up, no al templo, arriba. not to a temple. Habla up. de una ascensión, It fue speaks elevado. of a ascension. Así que, hermanos, según los relatos de Lucas, So according to Luke, el Señor acompañó a sus discípulos hasta Betania Jesus went with them all the way to Bethany. y mientras los bendecía ascendió al And he cielo. kept blessing them, and then he ascended to heaven. Su despedida de los His farewell discípulos to the disciples fue gradual was durante 40 during días. that 40-day Lo podemos ver en el libro de Hechos, And ¿no? we can see that in the book of 1:3. Acts 1:3. Antes de su ascensión, hermanos, Before his ascension, habló con brethren, sus discípulos he y spoke with his disciples, les recordó la promesa and he reminded them of this promise del Espíritu Santo, of the Holy Spirit, la tercera persona de la the Trinidad. third personhood of the Trinity. Les dijo que no se And fueran, he said, don't go. que iba a rogar el Padre y el Espíritu Santo descendería. He was going to go to the Father, and then the Holy Spirit would ascend. ¿Y qué ocurrió And what happened el día 50 on the 50th day? en Hechos capítulo 2? Acts chapter 2. Dice que estaban todos unánimes en oración It says they were all united in
prayer y and descendió el worship, Espíritu Santo. and the Holy Spirit descended. Hermanos, el que dude And de la persona de Jesús debe brethren, estar, whoever doubts the debe personhood estar of ciego. Jesus Christ, that he would be in the Debe tener un heavens, corazón demasiado duro. he really has to have a hardened heart. Y luego dice el versículo 9 de Hechos 1, lo que In leíamos. Acts 1:9, as we read, Sin embargo, en el 8 Él los comisiona a los discípulos, ¿verdad? but looking at verse 8, he's already preparing the Pero disciples. en el 9 nuevamente los dice, Hechos 1:9, lo vamos a leer And in Acts nuevamente. 1:9 it says, Viéndolos ellos fue alzado seeing them he was taken up, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. and a cloud received him and hid them from their sight. Así que hermanos, el versículo 10 aquí es So in importante. verse 10, it's really important. Dice así: ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. They were looking intently Mientras up to the él se sky alejaba. as he was going. De repente Suddenly, se le aparecieron dos hombres vestidos de two blanco men dressed in white appeared before them, que les dijeron: and they said, Galileos, "Men of Galilee, ¿qué hacen mirando al cielo? why do you stand here looking into the Este sky? mismo Jesús, This is the same Jesus." y escuche esto, Listen to this. mismo The Jesús. same Jesus. Sabemos lo que significa el mismo, ¿verdad? We know what that word means, the same. ¿Por qué hay gente que adora a otro entonces? Why do people worship others then? Si aquí está claro, hermanos, si leyeran las escrituras, If you read your scripture, estas personas no vivirían engañadas. then people would not be blinded. Y les dice a ellos And it says to them, que han visto ser, que ha sido llevado al cielo, he has been taken to vendrá to otra heaven. vez de la He will misma come manera. back again in the same manner. Entonces, So, Jesucristo nos ofrece a Jesus nosotros Christ una offers ascensión. us an ascension. Una ascensión. Hasta ahora, solo una persona ha ascendido al cielo. So through today, there's only been one person that has ascended to the heavens. Es Jesús. And that's Jesus. Si alguien le dice que hay alguien más, está mintiendo. So if someone tells you there's another person, that's a lie. Solo Jesús, de acuerdo, It's only Jesus. de acuerdo a las escrituras. That's what scripture says. Pero But dijo Jesús que volvería. Jesus did say he would return. ¿Cuántos lo esperan? How many of you believe that? En Hebreos capítulo 7, 25 Hebrews dice: 7:27 says, por eso también puede salvar por completo that is why you can also be saved fully, a los que por medio de Él se acercan a Dios, for all those who have been drawing near to God, ya que vive para siempre because he lives forever para interceder por to ellos. intercede for Está them. hablando de la persona de And he's Jesús. speaking about the personhood of God. Este pasaje dice salvación para siempre. So this passage says salvation forever. Cristo, hermanos, salva al pecador y lo salva para siempre. Jesus saves a sinner and he saves them forever. Su salvación fue total o es total His salvation is total, y vive eternamente, dice, and he lives eternally, perpetuamente es la palabra, perpetually, says para the word, interceder. to intercede. Por eso es que en Romanos 8 And that's why in Romans 8, el apóstol Pablo dice que nadie puede the condenarlo, Apostle Paul says there's no condemnation porque Cristo es quien intercede por usted. because Jesus Christ intercedes for you. Así que por medio de él So through him, también tenemos acceso al we Padre. also have access to the Father. En Hebreos capítulo 4, 16 lo Hebrews dice. 4:16, it says it. Dice que acerquémonos It says, confiadamente draw near with al confidence trono de la to gracia. the throne of grace. Note, hermanos, que eso no se Don't podía be antes de afraid, Cristo. because before you couldn't do that. Antes de Jesús eso era imposible. Before Jesus, that was impossible. Pero Cristo, al ocupar nuestro lugar, But Jesus has taken his place. se convierte en el sumo And he sacerdote, has become the great como dice en ese priest, pasaje, as the passage says. y tiene su ministerio de intercesión And he por has a nosotros. ministry of intercession for you and me. Primera de Timoteo 2:5 1 también lo Timothy dice. 2:5 also says, Porque hay un solo Dios because there's only one God, y un solo mediador and there's only one entre mediator Dios y los hombres. between God and man. ¿Cómo se llama? What's his name? Jesús. Jesus. ¿Por qué entonces se le So intercede then, a alguien más? why do we have to go to someone else? ¿Será que no hay claridad en las Is there escrituras? no clarity in the scriptures? A Dios gracia, han habido buenos traductores, There's been some great translators, personas que han traducido el texto people al who have pie de la letra translated the text para strictly to the tenerlo word, en nuestro so idioma, that you and I can have it in our language. por lo cual le damos gracias a Dios. And we give thanks to God for that.
Pero aunque lo tengamos en nuestro idioma, But even if it's in our language, hace falta la obra del Espíritu Santo. we still need the workings Para of the Holy convencernos Spirit que esta es la so that verdad. we can be convinced of Hay it. gente que no está segura de que la There's just Biblia people out there that don't believe in the Bible. dice la verdad. They don't believe it speaks the truth. ¿Cómo lo sabemos? How do we know that? Por la manera en que vivimos. Because of the way people live. Así que en Juan capítulo 7, 39 So John 7:39 nos da una garantía del Espíritu Santo. gives us that guarantee of the Holy Y es lo que Spirit Cristo prometió and what Christ promised antes de us ascender al cielo. before Dice, ascending to heaven. con esto se refería And to this al he Espíritu refers to the Santo Holy Spirit que habrían de recibir más tarde that we were to receive later on, los que creyeran en Él. those who believed in him. ¿Cuántos han creído en Jesús? How many have believed? Y luego dice el autor, hasta ese momento And to that moment, el Espíritu Santo no había sido dado the Holy Spirit had not been given porque Jesús no había sido. because Jesus had glorificado not been todavía. glorified still. Entonces la ascensión de Cristo, So hermanos, the ascension of Christ, nos permite a nosotros it allows us, brethren, disfrutar de la presencia to del Espíritu Santo. enjoy the presence of the Holy Spirit. Si Cristo se hubiera quedado en la tierra, If Christ had stayed on earth, posiblemente estuviera en algún lugar ahora. possibly he'd be somewhere. Pero en el cuerpo humano estaba sujeto But his manly form a estar en un solo lugar. was subject to one place. Por el Espíritu Santo ahora But está the Holy presente Spirit donde hay dos o says tres that where there are two or three o más gathered, reunidos en su nombre. united in his name. that's Así where que he esa is. promesa el Señor la So cumple. that promise En God Efesios fulfilled. capítulo 2 versículo 6 dice, Ephesians 2:6 says, y en unión con Cristo Jesús, and unanimously with Jesus, Dios nos resucitó God has y nos hizo resurrected us, sentar con and he Él made us sit en with los him lugares, en las regiones celestiales. in the holies of holies. Cuando Cristo asciende al cielo, And when Jesus ascends to the dice la heavens, Biblia que se sienta a la diestra del Padre it says he sits next to the Father para to the interceder por right. nosotros. He's interceding for us. Y observe lo que dice Observe Efesios, what Ephesians says, que nosotros that we estamos ahí are there porque estamos unidos a Cristo. because we are united to Espiritualmente, hermanos, Jesus. nosotros Spiritually, tenemos ese privilegio. we have that privilege, Ese privilegio no se dice de nadie and más, that privilege cannot be shared of solamente de anyone los else, cristianos. just the Christians. Así que Jesucristo también prometió, hermanos, no solamente al Jesus Espíritu also Santo, promised, pero because of the ofreció, Holy Spirit, prometió un reino eterno. But he also promised an eternal kingdom, No un reino terrenal como el que hay not an ahora. earthly kingdom. Ahora nos admiramos, ¿verdad?, por las realezas, You know, we're shocked by royalties, por and las such, monarquías ahí en all the Europa. monarchies. Pero la Biblia dice que Dios tiene un reino para usted. But the Bible says Donde usted va a ser Jesus coronado. has a monarchy for you. He has a kingdom for you. Fíjese lo que dice Juan 14:3. Look at John 14:3. Jesús Jesus. en persona, antes de ascender, está diciendo esto. And this is before his ascension. Y si me voy And if I go y se los preparo, and I prepare, está hablando de un lugar, and he's speaking of a vendré place, para llevármelos conmigo. I will come so that you can go with me. Así, That is, donde ustedes, perdón, ustedes estarán donde yo esté. you will be where I will be. Jesús está diciendo eso. Y acabamos de leer que And Cristo Jesus está is saying that, and we've a la just diestra del read Padre. that he sits next to the Father. Y en este pasaje dice que nos va a llevar para que estemos donde Él está. And this passage says he's going to take us to be where he is at. Bueno, hermano, yo puedo creer que Cristo ascendió, So I believe that Jesus Christ ascended. pero creer de que yo también voy a ascender, But to believe that I'm going to ascend, para eso se requiere un nivel de fe superior. that requires faith that is superior. No, no. No, not really. Si usted ha puesto su fe en Cristo, Because if you've placed your faith on créalo Christ, believe it y viva como and live esperando ese it, acontecimiento. expecting this to happen. Esta semana yo preparaba la clase para los grupos de células So this week I prepared the studies for the cells that are on Friday. y lo que quise hablar fue que se hablara es sobre el cielo, And what I wanted for them to speak on was the heavens. porque casi no hablamos del cielo, ¿se ha Because we don't fijado? speak about the heaven. Y es donde vamos a pasar el mayor tiempo de nuestra vida. Well, that's where we're going to spend the rest of our life. Es como la gente que nunca compra una buena cama para dormir It's like people who never have a good bed because they've never y bought one. duerme en los puros alambres. And they sleep on those coils. Y se dice, fíjese, And what people say, que la mayor parte del tiempo en su vida that most of their life, usted la va a pasar acostado. actually most of our life, we're En gonna una be laying cama. down on a bed.
Pero no nos preocupamos por eso. But we don't worry Ni about pensamos that. en eso. We don't think about that. Pasa lo mismo con el cielo. Well, that's the same thing about heaven. Al morir aquí vamos allá. When we die here, we go there. Pero no hablamos de eso. But we don't speak about it. No nos motivamos. We're not motivated. ¿Quién by se va a it. motivar por irse al cielo? But who's going to be motivated Si quiere about going to heaven? disfrutar aquí de su If you wanna camioneta have fun here, o de you un know, buen enjoy your steak stuff. cada domingo, Have some steak on de Sundays. tantas fiestas. Go to parties. Pensar en el cielo me arruina mi Well, momento. thinking about heaven might ruin the moment. Hermanos, el cielo debe ser el lugar más anhelado. Brethren, that has to be the El, most el desired apóstol Pablo place. lo dijo de esta manera And Paul said en Filipenses 1:21. in Philippians 1:21, Porque para mí el vivir because es Cristo for me to live is Christ y el morir es ganancia. and to die is gain. Pero ¿cuántos pensamos así How ahora? many of us think that way? ¿Cuántos pueden decir para mí el morir es ganancia? How many of you can say that dying Ay, is hermano, gain? no me atrevo, no sea que me caiga un rayo saliendo de la I'm iglesia, not going to ¿no? ask because I don't want to be struck as we exit church. Hermanos, es necesario hablar del cielo. But it is necessary to Jesús speak of está heaven. allá. Jesus is there. ¿Cómo es el cielo? What is heaven Si lo like? quieres saber, vaya a la célula Well, este if you want to viernes. know, show up to the cells. Ahí lo escribí yo. I wrote it. Hasta un dibujito les puse. I even did a little drawing there. Se lo robé a los testigos de Jehová. Oh, I stole it from the Jehovah's Witnesses. Hermanos, tenemos la promesa del retorno de Jesús. We have that promise of the return Así of que Jesus. piensen esto. So think of this. Un día ascenderemos. One day we will ascend. Le pregunto, ¿está preparado usted I ask you, are you ready para ascender al cielo? to ascend to heaven? Ah, bueno, hay uno que otro ahí. I have Interesante. a few yeses. ¿Cómo nos preparamos para eso? How do we prepare for that? Quiero por lo menos mencionarle dos cosas y I ya want to termino. share a few things. Uno es entregando su vida a Cristo. One, you got to give your life to Christ. Sin Cristo nadie puede ir al cielo. Without Christ, you can't go to heaven. Lo más triste, hermanos, The a saddest veces, thing, brethren, para cuando celebramos un funeral, when we have funerals, es no poder decir is not to be able to say que la persona que está ahí that the person that is laying está en el there cielo, is in heaven. porque eso consolaría a Because sus that would give familiares. consolation to the family members. Tan importante es But it is so important para la gente escuchar que van a estar en el cielo, for the people to hear that you are in heaven. que hace poco ocurrió una tragedia en la República Dominicana. A while ago there was a tragedy in the Dominican ¿Cuántos lo Republic. escucharon? Do you guys remember that? En una Did you hear it? discoteca. There was a dance, Estaban en una discoteca a discotheque of some sort. y ahí no están alabando a Dios. Well, they're not worshiping ¿Verdad? God there, right? No hace falta ser muy teológico para saberlo. We don't have to be theologians to know that. En los noticieros, And in the news, los familiares, the family members, amigos, friends, aún and predicadores preachers, estaban diciendo they said que esas personas están en un mejor that lugar. these people were in a better place. ¿Qué mejor lugar que la tierra sino el cielo? What a better place on this than this earth than Pero heaven. hermano, la Biblia no dice eso. The Bible doesn't say Y yo digo, that. ¿cómo es posible que le mientan a las How personas can they así? lie to people that way? Porque nadie quiere escuchar que su familiar Because esté en el infierno, no one ¿verdad? wants to hear that their loved one is in ¿Cuántos se hell. gozan por decir mi mamá está en el How many of you infierno? say, "Oh, yeah, my mom's Seguramente in hell." ya es un chicharroncito así Oh, she's chiquito, ¿verdad? crispy. She's a Nadie. turnover. Nobody wants to speak that way about their mom. Pero nos la imaginamos tanto así que hasta le decimos, mamá bendice. Algunos But we make her God like oran that. a We sus actually madres pray to allá, her. creen que puede escucharlo, no le escucha. And people think that mom can hear. Porque No, si le no, they escuchara, can't hermanos, hear. ya no es el cielo. Because if they'd hear, they would Porque si usted le hizo la vida from the difícil aquí heavens. They would tell y you here on todavía this después earth, de irse se la quiere seguir haciendo difícil, pues ¿qué cielo es ese, hermano? you need to stop making your No. life impossible because that's not heaven. Hermanos, solamente aceptando a Cristo se puede ir al cielo Only accepting God can you go to heaven. y apartándose del pecado. Separating from sin. Porque no hay otra cosa. ¿Qué es lo que la Biblia dice que nos separa de Dios? What does the Bible tell us that separates us from Es el God? pecado. Es bien Sin. simple, la ecuación It's es sencilla. easy. The equation is simple. Y nosotros le rodeamos, ¿verdad? And we go around. Para no hacerlo sentir a usted We don't mal. want to make it feel bad. Y ya no venga el domingo. And on Sunday, Y ya no nos dé la ofrendita para pagar el we pick edificio, up la, that la offering 'cause renta. we want to pay the building. Así que le decimos, échele ganas. And they would say, yeah, you have courage. Vive en go on. santidad. Live in holiness. O no va a ir allá arriba. Or you're not going to go there. Le va a pasar como aquel hombre, una pareja
There was a couple. Esta señora agarró las instrucciones de su esposo The woman followed the instructions of y her las man. siguió al pie de la And she letra. followed them to the T. Su esposo le había dicho, Her husband had said, cuando me muera, when I die, ponme esta maleta de efectivo en el ático de la casa. put this luggage filled with money in the attic. Y la mujer hizo eso. And she did that. Fueron al cementerio, They went to regresaron, the cemetery. They came le back. hicieron lo que le llaman novenario. They did this prayer of 9 days. Usted sabe lo que es eso. And you might know what that is. Con el tiempo la señora se acordó de la bolsa And then with time the lady remembered. y le dice a uno de sus hijos, And she says to her son, quiero salir de una duda, ¿por qué no vas al ático a ver qué hay ahí? I want to just see something. Why don't you go up to the attic and check it out? Y el muchacho encontró una bolsa And the son La found the abrió, bag. He wow. opened it. Wow. llena de dinero. It was stuffed with money. Y le platicó a la mamá, le dijo, ¿qué pasó? Y a ella le dijo, And esto he es lo que spoke with pasó. his mom and he said, well, Oh, le dijo, te equivocaste de lugar. I think you put it in the wrong place. Debiste ponerla en el basement. Maybe it was in the basement that you had to put it. Hermanos, también So, brethren, ascenderemos we will ascend viviendo una vida apartada by living a para life Él, separated for Him, para que cuando Él venga nos encuentre so that when He listos, comes, He can find us ready. nos encuentre He can preparados. find us prepared. Hay muchos pasajes en las Escrituras There's a lot of scripture que nos indican que Cristo va a venir. that tells us Christ will Y Él les return. decía a sus discípulos, And He velen y told His oren, disciples, velen y oren, go and pray para que estén so preparados. that you can be ready. Nos puso, hermano, nos los puso en parábolas. He wrote it out in the parables. En Mateo 31, Matthew 31, 25, I'm sorry, 25. nos habla de las 10 vírgenes, It tells us about the virgins. de los cabritos y las ovejas. It tells us about the Jesús, wolves hermano, and the sheep. nos ilustró lo que Jesus ocurrirá en su illustrated segunda what will venida, happen when the second coming como, occurs, como nosotros lo podemos entender. how we can understand it. Por lo tanto, So, si hemos de ascender al cielo, if we're going to go to heaven, va a if ser we're going to porque Él ascend, va a venir a it's llevarnos. going to be because He's going to come and get us. Y le dejo estos pasajes. And I'm going to give you these passages. Primera de Tesalonicenses 1 Thessalonians 4:16 4:16 en adelante. moving Primera on de forward. Corintios capítulo 1 15. Corinthians 2:15 Dice ahí, hermanos, que Jesús va a volver that Jesus will y return nuestro cuerpo va a ser transformado. and that our bodies will be Y transformed. solamente, dice Pablo, And only, Paul says, un cuerpo transformado puede a entrar al body cielo. that is transformed can enter Solamente. heaven. Only that body. Así que So, yo le invito este I día, invite you, si usted no le ha entregado su vida al if you Señor, haven't given your life que to the hoy Lord, tome esa decisión. make that decision today. Acepte a Jesús. Accept God. Entréguele su vida a Él. Give your life to Him. Viva para Él. Live for Him. Pídale perdón por sus pecados. Ask for forgiveness of your Y sins. si usted ya le entregó su vida a And if you Él, have given mi your life hermano, to Him, brethren, los años que nos quedan vamos a vivirlos para the years Jesús. that we have left, let us live No them nos for Christ. avergoncemos de Él, Do not be ashamed of porque Him. también hay una promesa negativa al Because there's respecto. also a negative promise. El que written. se avergüence de mí delante de los He hombres, who is ashamed of me before mankind, yo también me avergonzaré de I Él delante also will be ashamed de of mi him Padre y before de my sus Father ángeles. and before the angels. Así que, hermanos, en este So, día yo lo invito I invite you a ponerse de pie to stand y a pedirle a Dios and to ask God que le dé gracia y favor for grace and favor, y que le dé fortaleza for strength para esperarlo. to wait